Bueno, vamos a comenzar orando. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos la oportunidad que nos has dado, Señor, de venir a este lugar, la oportunidad, Señor, de venir a rendirnos a tu presencia, Padre, de ponernos a cuentas contigo, Señor. Por eso te pedimos que perdones nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre Santo, para darte gloria, honra y exaltarte con nuestras vidas, Señor Dios Todopoderoso. Padre Santo, gracias porque hasta este día has tenido cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has cuidado, Padre Santo, que a pesar de nuestras adversidades, de los problemas que pasamos, de las dificultades que tenemos a veces, Señor, henos aquí con vida delante de ti. Henos aquí, Señor, para poder honrarte, Señor. Gracias porque tu mano preciosa ha estado con nosotros y nos ha sustentado, nos ha sostenido. Y a pesar, Señor, de situaciones que hasta afectan nuestros corazones, has obrado, Señor, y podemos decir, como dice tu palabra, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y lo seguirás haciendo porque has dicho en tu palabra que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, amado Padre. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Dejamos este tiempo en tus manos para gloria de tu nombre, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén. Vamos a la palabra de Dios, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33, vamos a leer inicialmente el versículo 1 al 7. Éxodo 33. ¿Ya lo tienen? La Biblia de papel nada más. Éxodo 33, 1 al 7. Amén. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Amén. Bueno, entonces dice aquí que estudiando nuestros versículos y recordando un poquito de los versículos anteriores que habíamos leído, el pueblo de Israel decía que se desesperó. Dijo ahí en estos versículos del capítulo 32, el pueblo se cansó de esperar a Moisés. Moisés había subido a hablar con el Padre. El Dios Padre le estaba dando los mandamientos, los estatutos, las leyes y ordenanzas diferentes, pero el pueblo se cansó de esperar. No pudo esperar sino 40 días y ya se aburrió. Y entonces empezaron a decirle a Aarón que hiciera un becerro de oro, una imagen, un dios para que ellos pudieran adorar al Dios que los había sacado de Egipto. Y entonces en ese momento,
Con esa presión, Aarón le falla al liderazgo y cedió al deseo del pueblo y terminó pidiendo el oro que tuvieran y de esa manera formó un becerro de oro. O sea, tenían poquito oro, ¿no? Y aún así les quedó ¿para qué? Para hacer todo lo del tabernáculo. O sea, el Señor los había bendecido y los había dado muchas provisiones, oro, plata, bronce, cobre, mejor dicho. Pero entonces, aparte de que el pueblo pecó con esa idolatría, ¿cierto? Que mezclaba esa adoración que era para Dios, pero se estaban desviando con esa idolatría a ese ídolo, esa adoración a ese ídolo que habían hecho con sus propias manos, ¿cierto? Mezclaron la adoración a Dios con paganismo y comenzaron y usaban como que a alabar el nombre de Dios, pero sin darse cuenta, o no, sí, porque en ese momento su entendimiento estaba entenebrecido, porque supuestamente estaban adorando a Dios, el que los había sacado de Egipto, pero estaban adorando ese becerro, no le estaban dando la gloria a Dios, sino le estaban dando honor a esa imagen hecha por ellos mismos. Y Dios se enojó y quiso destruir a ese pueblo. Entonces ahí vemos también en Moisés esa imagen de Cristo. Es decir, que el Señor Jesucristo, o sea, en Moisés estaba una imagen como una semejanza de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Porque Moisés pidió misericordia y le pidió a Dios que no destruyera a su pueblo. Y Dios aceptó y envió a Moisés a ejecutar justicia. Entonces Moisés bajó en medio al ver el alboroto que tenía el pueblo adorando a ese ídolo, se enojó y rompió las piedras de la ley. Dice que destruyó el becerro, lo quemó y lo molió hasta hacerlo polvo y se los hizo tomar a ellos. Este es del pecado que están haciendo, este es del becerro que quieren adorar, pues ahora tómenselo. Y lo mezclaban con agua y se lo tenían que tomar. Era como un castigo que les estaba dando que se comieran el pecado. Y la justicia de Dios dio como resultado la muerte de más de 3,000 hombres. En solo el evento en que Moisés y los de la tribu de Leví sacaron la espada y empezaron a ejecutar la justicia de Dios por la orden de Dios. Y después muchos más murieron porque el Señor desató una peste sobre ellos, una plaga sobre ellos. Y por último, también veíamos cómo Moisés volvió a interceder ante el Padre, ¿sí?, por el pueblo, mostrando nuevamente esa imagen de Cristo, porque Moisés ofrecía su vida para que el Señor no consumiera al pueblo. Y eso fue lo que hizo Cristo, pero Cristo sí dio su vida por nosotros. Amén. Entonces, ahora sí, retomando los versículos que siguen en el versículo 1 al 3, que son posteriores a este evento. O sea, primero sucede eso del becerro de oro y toda esa idolatría y toda esa justicia de Dios, y a continuación el versículo 1 al 3 del 33. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, y ve a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. O sea, que el Señor les decía que fueran a la tierra prometida. Y dice, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a todos los feos que estaban ahí, y dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Claro, el Señor dice que Dios cumple su promesa, o sea, Dios estaba enojado por el pecado del pueblo, pero aún así cumplía la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios dice, sube a la tierra prometida, ve a la tierra prometida. También le dice, yo enviaré un ángel delante de ti que expulse a sus enemigos.
pero dice, no iré con ustedes. Una terrible noticia. Ahí le estaba diciendo el Señor, vayan, envío la protección por medio del ángel, pero yo no voy a ir con ustedes porque es un pueblo de dura cerviz. Entonces Israel podía tener esas bendiciones, ¿cierto? Podía tener todo eso sin la presencia de Dios, pero esto significaba la muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, Dios siempre cumple su palabra. Eso es como lo primero que debemos recordar y rescatar acá. Dios siempre cumple su palabra, aún así si el hombre falla. Dios cumple su palabra. Leamos en Números, por favor, un par de libros más adelante, en Números capítulo 23, versículo 19. Bueno, está bien. Números capítulo 23, versículo 19. Dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, ahí recalca eso y dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿cierto? Ni para que mienta. Y es ahí como la palabra del Señor Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas, Él cumple todo lo que ha hablado. Y en 2 Timoteo capítulo 2, verso 13, por favor. 2:13. Dice, si fuéramos infieles, ¿ya lo tienen? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es ahí el amor tan grande que tiene el Señor para su pueblo, para con ahora nosotros, su iglesia, que a pesar de que a veces le somos infieles, Él permanece fiel con sus promesas. Porque si no fuera por su fidelidad y su amor, ya estaríamos destinados a la condenación. Él pudiera decir, no, vuelvo a desechar a este pueblo. Pero su amor y su misericordia hace que Él cumpla sus promesas y ahora tenemos esa vida eterna por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios no abandona su plan con Abraham, Isaac y Jacob y ahora con la iglesia a pesar de los pecados de su pueblo. Y el pecado interrumpe esa comunión con Dios. Eso sí tenemos que también tenerlo cuidado. O sea, ese pecado que había cometido el pueblo de Israel hizo que Dios no quisiera tener comunión con su pueblo. Ya no quería estar en medio de su pueblo, sino que quería estar lejos de él. Leamos Isaías 59, por favor. El libro del profeta Isaías, capítulo 59, verso 2. Dice así, ya lo tienen, ¿no? 2. Amén. Dice, pero vuestras inequidades, o sea, vuestro pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ese es el efecto del pecado, que se pierde la comunión con Dios. Israel hubiera sido destruido. O sea, ¿por qué quería el Señor alejarse de ellos? ¿Por qué no quería estar en medio de su pueblo? Porque como Dios es santo, si permanecía en medio de su pueblo, en cualquier momento los podía destruir. Hubiera sido destruido, pero Dios amaba tanto a su pueblo que prefería estar fuera del campamento, fuera en medio del pueblo, para que no murieran. También leíamos que las bendiciones sin la presencia de Dios
Y a veces, o sea, Dios permite que a veces tengamos bendiciones, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata. Y a veces en nuestras vidas tenemos posesiones, pero cuando están sin la presencia de Dios, no es de eso suficiente para poder estar, digamos que en paz, porque la presencia de Dios es fundamental para nuestras vidas. Amén. Entonces, podemos tener éxito, tierra, dinero, protección, provisión, fama, pero sin Dios, si Dios no va con nosotros, no debe importarnos para nada. Y no va a ser fructífero y no va a tener gozo nuestro corazón. Amén. Entonces, dicen que Cristo es Emanuel, ¿cierto? Dios con nosotros, y Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ya Dios no se va a alejar del campamento. Por medio de Cristo dice que Él vino a vivir entre nosotros, vino a vivir en nosotros por medio de su Santo Espíritu, porque ahora somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, de esa manera es que tenemos esa comunión restaurada por medio de Cristo. Ya no es por el tabernáculo, ya no es que el tabernáculo está fuera del pueblo, sino que ahora, por medio de Cristo, Él ahora volvió a habitar en nosotros. Amén. Éxodo capítulo 33, verso 4 al 6, por favor. Éxodo 33, verso 4 al 6. Amén. Dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Entonces vemos cómo el pueblo se humilla y se arrepiente, ¿no? Al menos tuvo la decencia de reconocer su pecado y reconocer que la habían embarrado. Entonces cuando el pueblo oye que Dios no irá con ellos, ahí sí se preocuparon, ¿no? Ahí sí se asustaron, ahí sí reconocieron y se entristecieron. Y dice que ahí se quitaron los atavíos, los adornos, que era simbolismo de su orgullo, y guardaron luto. Ahí sí decidieron guardar ese luto, guardar esa tristeza que les produjo esa noticia, cuando se veían como que Dios los iba a hacer a un lado. Y esto muestra que el arrepentimiento genuino delante de Dios es muy importante. Y ese arrepentimiento hace que se quite de nosotros todo orgullo, toda altivez. Porque a veces la soberbia, el orgullo, todos esos sentimientos de que uno tiene más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, hace también un impedimento para la comunión con Dios. Y lo que el Señor quiere es que lo reconozcamos a Él en todos nuestros caminos. Amén. Entonces el arrepentimiento verdadero produce dolor por el pecado también. En 2 Corintios, por favor, capítulo 7, verso 10. 2 Corintios, verso 7, capítulo 7, perdón, verso 10. Amén. Dice así, 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Esta es la parte importante de esa primera parte de ese versículo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿qué? Para salvación. Después dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces,
¿qué hay cuando hay tristeza en el corazón porque nos arrepentimos del pecado? Eso produce salvación. O sea, no es solo por remordimiento, sino que cuando reconocemos realmente nuestro pecado, y eso entristece nuestro ser porque nos damos cuenta de que nos estamos alejando de Dios a causa de ese pecado, eso produce salvación porque ahí hay un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento implica renunciar a todo orgullo, a quitarse de nosotros, digamos que ese atavío, eso que les mencionaba hace un momento, esa vanidad, al yo, a la autosuficiencia, reconocerlo en todos nuestros caminos. Es que muchas veces pensamos que las bendiciones que el Señor nos da es porque nosotros nos esforzamos, trabajamos y ganamos y hacemos y deshacemos, y no, es porque el Señor permite eso en nuestras vidas. El Señor es el dador de nuestras bendiciones. Amén. Y Dios conoce un corazón arrepentido. Leamos ahí en el Salmo 34, por favor. Salmo 34, versículo 18. Amén. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. El Señor se acerca cuando ve ese arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento quebranta nuestro corazón. Amén. Porque es un arrepentimiento para gloria de Dios. Ahora en el libro de Isaías, nuevamente, pero capítulo 57, Isaías 57, verso 15. Amén. Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Entonces, todo eso refleja ese corazón arrepentido cuando se quebranta porque realmente reconoce el pecado, porque realmente reconoce el error del camino. Ahí está el Señor obrando y ayudándonos y reconociendo nuestro corazón arrepentido. Entonces, vemos también en este fragmento a Cristo reflejado, porque Cristo llama al arrepentimiento, ¿sí? Y lo hace posible por su propio sacrificio. Y Él es el que transforma nuestro corazón de un corazón duro a un corazón sensible, a un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Eso es lo que hace Cristo. Volviendo a Éxodo 33, por favor. Versículos 7 al 11. Amén. Éxodo 33, 7 al 11 dice: Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión y que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara,
como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Entonces aquí vemos algo importante, que el tabernáculo fuera del campamento simbolizaba que el pecado del pueblo ha alejado la presencia de Dios. Y eso es el efecto que realmente tiene el pecado en nuestras vidas. Aleja la presencia de Dios de nosotros. Por eso es que nosotros tal vez cometamos errores, pequemos de una u otra manera, pero no somos practicantes del pecado, no somos fabricantes de pecado. Amén. Entonces Dios buscaba habitar en medio de su pueblo, había ordenado que todas las tribus, o sea, se armaba el tabernáculo y todas las tribus tenían que acampar alrededor del tabernáculo, ¿cierto? Unas al norte, al sur, al oriente, al occidente, o sea, todas las tribus tenían que acampar alrededor para simbolizar que él habitaba en medio de su pueblo. Pero a causa del pecado, por eso fue que dijo, no, ya no voy a estar en medio del pueblo, sino que voy a estar a las afueras del campamento, lejos del pueblo para que no fuera consumido. Ahora, quien quería buscar a Dios debía salir del campamento y debería de dirigirse al tabernáculo. Entonces eso simboliza la separación que ejerce el pecado, también la santidad del Señor, que el Señor quiere que seamos santos. Y sabemos que no podemos ser santos por nuestras propias fuerzas, pero es por medio de Cristo Jesús cuando reconocemos el pecado que aún mora en nosotros, nos arrepentimos genuinamente y le pedimos perdón a Dios, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. También Él también atesora la búsqueda verdadera. Cuando realmente nos arrepentimos y acudimos a Dios para pedirle perdón, esa es una verdadera búsqueda de su presencia, y Él obra en ese momento. Entonces Dios habló a Moisés frente a frente, digamos, en la palabra de Dios dice cara a cara, pero lógicamente ahí Moisés no podía ver la cara de Dios, pero sí era como la presencia delante de Moisés ahí para comunicarse con él. Pero eso realmente lo que expresa es una comunión íntima que tenía Moisés con el Señor, tanto que le llamaba el amigo, pero realmente vemos ahí que eso es lo que quiere el Señor. Ahora por medio de Cristo, por medio de su Santo Espíritu que habita en nosotros. Amén. Ahora es la comunión que Él quiere tener cara a cara, frente a frente, que le podamos hablar como un amigo, hablar directamente, pedirle a Él su ayuda, pedirle primero perdón al reconocer nuestros pecados y pedir esa comunión que sea permanente en nuestras vidas. Amén. Y haciendo ahí un paréntesis, a Josué dice que nunca se apartaba del tabernáculo. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. O sea, nosotros podemos salir de este lugar, ¿cierto? Donde venimos a congregarnos y a tener comunión los unos con los otros para adorar al Señor, pero el Señor quiere que no nos apartemos de su presencia. Es decir, que por causa del pecado no nos apartemos de Él. Porque podemos salir y ir al lugar donde nadie nos conoce, donde nadie sabe que somos creyentes, que somos cristianos, y comportarnos como el mundo. Pero es ahí que el Señor siempre está observándonos, y eso afecta esa comunión con el Señor. Amén. Entonces el Señor quiere que nos mantengamos firmes en sus caminos. Y Dios se manifiesta donde hay consagración y donde hay un genuino arrepentimiento. Veamos Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos 12, 14. Amén. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces eso es lo que debemos hacer, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso hay también en Santiago capítulo 4, el siguiente libro después de Hebreos, Santiago 4, 8 al 10.
Amén. Dice Santiago 4, 8 al 10, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Él nos exaltará cuando reconocemos realmente el pecado, cuando nos consagramos a Él, cuando queremos tener esa comunión con el Señor. Amén. Y Cristo, vemos que Cristo también padeció fuera del pueblo, ¿cierto? A Cristo lo sacaron del pueblo para crucificarlo. Y realmente eso fue un proceso ¿para qué? Para santificar a su pueblo. Amén. Hebreos capítulo 17, por favor. Perdón, capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 12 al 13. Amén. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Amén. Eso era simbolismo también de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo por su pueblo para santificarnos. El Señor sufrió fuera del campamento, fuera del pueblo. Amén. Entonces el tabernáculo fuera del campamento anunciaba a Cristo siendo rechazado por el pueblo, a Cristo siendo separado lejos, pero a Cristo también en el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Eso es Cristo. ¿Qué pasaba con el tabernáculo? La gente tenía que salir del pueblo para irse a encontrar con Dios. Ahora ese es Cristo. Cristo es ese lugar donde nos encontramos con Dios por medio de la comunión con Dios. Amén. Volvamos a Éxodo capítulo 33, por favor, versículo 12 al 16. Amén. Éxodo 33, 12 al 16. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces aquí vemos nuevamente una imagen del Señor Jesucristo cuando Moisés suplica por la presencia de Dios, su gracia y su guía con el pueblo. Entonces Moisés ora, es una oración muy poderosa que está reflejada en estos versículos. Entonces, primero dice Moisés, muéstrame tu camino. Eso es búsqueda de la dirección de Dios. Y eso es lo que también debemos hacer nosotros, buscar la dirección de Dios. Después dice, para que te conozca. Eso refleja intimidad con Dios. Después dice, tu presencia vaya conmigo.
es una dependencia de Dios que debemos tener. Y por último dice, sin tu presencia no nos moveremos. Eso es una identidad del pueblo. ¿Sí? Eso es que nosotros queremos hacer, somos el pueblo de Dios ahora. Nosotros ya no hay otro pueblo, ya no hay judío, dice la palabra, ni griego, ni gentil, ni nada de eso, sino que ahora somos la iglesia de Cristo. Ahora le pertenecemos a Dios. Y no nos movemos si su presencia no está con nosotros. Amén. Entonces eso muestra que su pueblo no quería la tierra sin la presencia de Dios. Su pueblo no quería bendiciones sin la presencia de Dios. Y no quería la victoria sin la presencia de Dios. Y eso debemos nosotros también tener en nuestro corazón. Que por más, digamos que mejor para el mundo parezca las bendiciones, parezca las ganancias, parezca todo, pero si no es de la mano de Dios, que nosotros no querramos esas bendiciones, sino que queramos más de estar en la presencia del Señor que en cualquier otro lugar o con cualquier otra cosa. Entonces, conocer a Dios es mejor que saber de Dios. También eso es muy importante que tengamos presente. Leamos Filipenses capítulo 3, verso 8 al 10. Filipenses 3, 8 al 10. Filipenses 3, 8 al 10 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser humillado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Entonces aquí hablaba el apóstol Pablo, decía que él había dejado todo, ¿no? Que él era de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseo, que conocía la ley, que tenía celo por la iglesia, por la ley, que perseguían la iglesia, pero que todas esas cosas que él tenía, su posición, porque para ser fariseo tenía que también igual tener un alto nivel político, un alto nivel económico. No cualquiera podía dedicarse al estudio de la palabra, sino que era parte de esas familias o que tenían esa posición social buena. Y él decía que desechó todo, él abandonó todo. Él cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, rumbo a seguir persiguiendo la iglesia, él prefirió desechar todo, abandonar todo eso y dedicarse en los caminos del Señor. Él dice que lo tuvo por basura. Entonces, ¿por qué? Y aquí lo expresa, por conocerle, por seguir su palabra, por conocer el poder de su resurrección y por participar, de sus padecimientos. ¿Sí? Eso es lo que busca el Señor en nuestro corazón, que prefiramos saber de Él y conocerlo a Él realmente más que saber. Volviendo a, decía que la gracia se revela en la comunión con Dios, es cuando se revela la gracia. Leamos Romanos capítulo 5, por favor. Libro de Romanos capítulo 5, versos 1 y 2. Amén. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios,
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y no nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Y nos gloriamos de esa esperanza de la gloria de Dios. Eso es, ahí habla precisamente de esa gracia que es revelada por la comunión con Cristo ahora. Amén. Y lo que nos distingue del mundo no son los templos, no es la música, no es la ropa, no son los dones, sino es la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos debe distinguir del mundo, distinguir de lo exterior. En Mateo capítulo 28, verso 20. Mateo 28, 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Cristo es la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y también dice donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor Jesucristo. Y todo eso refleja esa oración que Moisés hacía, todo eso refleja a Dios y se cumple en el Señor Jesucristo. Amén. Que decía, muéstrame el camino, y es el camino del Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Amén, para que nos lo conozcamos. Ahora en Éxodo 33, versículo 17 al 23. 33, 17 al 23 dice así. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria y yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amén. Entonces vemos cómo Moisés pide ver la gloria de Dios. Y Moisés pide algo extraordinario, ¿no? O sea, ¿y quién tuvo ese privilegio? Solo él. Ver una imagen de la gloria del Señor mostrada ahí. Decía, muéstrame tu gloria. Y Dios responde, haré pasar mi bien, que va a pasar delante de él, proclamaré mi nombre, tendré misericordia de quien quiero, mi rostro no se podrá ver, te pondré en una hendidura en la roca y verás mis espaldas. Entonces la gloria de Dios es el carácter revelado y se cumple esta petición. Ahí en Éxodo 34, versículos 6 al 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero aquí vemos, es reflejado eso, que pasó Jehová delante de él. Ahí cumplió esa palabra a Moisés, ahí mismo le cumplió. Se cumple esa petición. Entonces la gracia y misericordia son parte esenciales de la gloria del Señor. Leamos ahí un momentico en Efesios,
capítulo 2. Efesios 2, 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición es esta, ¿no? Qué bendición es poder tener la certeza que por medio de Cristo Jesús somos copartícipes de la gracia y somos copartícipes de la gloria. Y asimismo nos hará sentar en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que nos hizo ya sentar en esos lugares celestiales. Amén. Entonces, también dice que ningún hombre puede ver a Dios, ¿sí? Y vivir. En eso lo veíamos ahí, que el mismo Señor lo decía, que dice que porque no me verá hombre y vivirá. Nadie podía ver la gloria de Dios, nadie podía tener ese privilegio. Y leamos en Primera de Timoteo, versículo 6, capítulo 6, perdón. Primera de Timoteo 6, 16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea honra el imperio sin pitar, no, amén. Ahí hablando del Señor, hablando de Cristo, hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos ahí esa manifestación de que y confirmación de que nadie podía ver completamente al Señor, plenamente a Dios y vivir. Entonces Dios coloca a Moisés sobre la peña y lo cubre con su mano. Es lo siguiente que veíamos de esos versículos de Éxodo 33. Y esto es una imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la peña, ¿sí? Y Dios nos esconde en Cristo, nos esconde en Él. Y la mano de Dios nos cubre con su amor y su misericordia, porque si no fuera de esa manera, nos destruiría. Si no fuera por medio de Cristo, si Cristo no se interpusiera entre lo que ve Dios hacia la tierra, que Cristo se pone en medio intercediendo por nosotros, si no fuera por esa intercesión, apague y vámonos, porque el Señor destruiría a causa del pecado y la corrupción de este mundo. Amén. Entonces vemos ahí que Cristo es la gloria de Dios visible. Dice, ¿por qué? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía el Señor Jesucristo. Y el Verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Y Él es la imagen del Dios invisible. Entonces todo eso, todos esos conceptos reflejaban al Señor Jesucristo, mostraban esa imagen de Cristo, que ahora es accesible por medio de la fe. Amén. Y lo que Moisés solo vio parcialmente, nosotros lo contemplamos plenamente en Cristo Jesús. O sea, Moisés solo pudo ver la espalda en ese momento, pero ahora nosotros por medio de Cristo Jesús vemos completamente al Señor, conocemos completamente al Señor. Podemos tener esa comunión con el Señor por medio de la oración. Entonces, para terminar algunas conclusiones, dice que el pecado rompe la comunión con Dios, pero Cristo ofrece restaurarla. Amén. Dice que la presencia de Dios es nuestro mayor necesidad y que el pueblo sin Dios no es pueblo de Dios. Eso hay que tenerlo presente. Y la intimidad con Dios nos
La intimidad con Dios requiere separación del pecado. Y es que ahí es donde debemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de ese pecado, abandonar ese pecado, pedirle a Dios que nos perdone, y Él es fiel y justo para perdonarnos y reencaminarnos por sus caminos. Amén. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque a pesar de cómo somos, como éramos, a pesar del pecado, Padre, nos has escogido desde antes de la fundación del mundo y ahora tenemos entrada en tu reino, tenemos entrada al trono de gracia. Podemos sentarnos en esos lugares celestiales en Cristo Jesús, amado Padre. Por eso te agradecemos, te honramos, te exaltamos y te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, que nos sigas transformando, que nos sigas llenando de tu Santo Espíritu, que nos sigas guiando en todos nuestros caminos, que no permitas que nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Señor, de tus designios, que podamos permanecer, estar firmes en tus caminos, Dios Todopoderoso. Que a pesar de las cosas de este mundo que a veces nos distraen, permanezcamos fieles a ti. Que a pesar de las adversidades, pruebas, dificultades, angustia, temor, dolor, enfermedad, a pesar de cualquier cosa, Señor, que nunca nos apartemos de tus caminos, que podamos reconocerte en todos nuestros caminos, cómo nos guardas, cómo nos cuidas, cómo nos proteges y nos guías, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Padre. Nos abandonamos en tus manos y te pedimos, Padre, que sigas obrando cada día en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén.